Buenos días, estimado David Rosero. Soy estudiante de la carrera de Finanzas y estoy realizando una investigación de campo sobre políticas de cartera. Le agradezco mucho su tiempo, sé que está ocupado, así que mi grupo y yo hemos preparado solo 4 preguntas puntuales. Tenemos 2 complementarias, sobre cómo manejan el equilibrio entre riesgo y rentabilidad, con un tiempo estimado de 7 minutos. ¿Podemos comenzar? Claro, con todo gusto. Para arrancar, sabemos que la teoría busca el equilibrio entre liquidez, riesgo y rentabilidad. En la práctica actual de esta institución, ¿cuál es la prioridad estratégica de la institución para este periodo? ¿La expansión de la colocación de créditos o una política conservadora para resguardar la liquidez? Ya, es buena pregunta y eso depende primero de varios factores, ¿no? El primer factor es la definición en la planificación estratégica de cuál es el rumbo que quiere tomar el banco. Dependiendo de eso, bueno, se van a armar las estrategias, sea para la expansión en el mercado o obviamente ser sobrios en el tema de la liquidez, manejo más sobrio. Sin embargo, también otro de los factores muy mandatorios es cómo está el estado y la economía del país. Actualmente existe un exceso de liquidez tremendo a nivel del sistema bancario, el sistema cooperativo también, lo que hace que las políticas de crédito sean más flexibles. Entonces es una oportunidad para expandir el mercado, por supuesto que sí, pero el BGR, además de esa estrategia, hace un collage entre las dos cosas, ¿no? Como ustedes comprenderán, nuestro mercado cautivo nos permite ser diferentes y eso hace que podamos tener las dos cosas a la par. Por un lado, extendernos en el mercado y por otro lado, siempre ser muy prolijos en el manejo de nuestras políticas de riesgo, y eso hace que vayamos con las dos estrategias a la par. Respecto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, ¿cómo gestionan internamente los límites de exposición y concentración de créditos por sectores para mitigar riesgos? Ya, bueno, el Banco General Rumiñahui es un banco que no es solo de militares, pero tiene el mayor enfoque en militares. Por lo tanto, nuestro sector económico, nuestra zona de influencia es muy segmentada, ¿ya? Entonces acá tenemos una planificación y una segmentación muy básica, muy sencilla, pero muy efectiva. Tenemos todo controlado, todos nuestros sectores. Por ejemplo, hablamos de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, de tipo de rangos de que sean por tropa u oficiales, sectores a los cuales vamos atendiendo y vamos dándoles permanentemente control sobre endeudamiento, sobre productos como el banco, etcétera, etcétera. O sea, al ser muy segmentado nuestro mercado, es de un fácil control, ¿ya? Entonces eso ayuda muchísimo para nosotros. Es diferente un banco plenamente abierto al público en general. Tiene muchísimos más sectores económicos que atender. El BGR, por ejemplo, no tiene un microcrédito, entonces tiene una cartera que no es problemática, ¿sí? Entonces manejamos nuestros límites y nuestras exposiciones de una manera muy coherentemente con la razonabilidad económica de nuestro mercado, que pasa a través del BGR. 95% de la nómina de militares en servicio activo y pasivo cobran a través del BGR. Eso hace que tengamos datos proyectados muy reales y podamos hacer nuestras estrategias muy razonablemente para el mercado. En el momento de aprobar un crédito, ¿qué peso tiene la calificación automática, tanto el scoring como el rating crediticio, frente al criterio del oficial de crédito? ¿Es posible aprobar un crédito que el sistema califica bajo si el cliente demuestra voluntad de pago o la política es inflexible? Ya, bueno, el scoring, el rating, lógicamente es algo muy mandatorio, ¿no? Actualmente cada institución financiera, gracias al avance de la tecnología, no se sostiene con un scoring simplemente de un buró de crédito. Ahora tenemos la posibilidad de nosotros involucrar nuestras políticas a ese scoring del buró de crédito y segmentarlo de tal manera y restringirlo de tal manera que nos emite un scoring propio, muy apegado al tipo de cliente y al tipo de riesgo que nosotros buscamos. Entonces el scoring es súper mandatorio. Sin embargo, obviamente hay ocasiones en donde se necesita un criterio extra de un analista, de un ejecutivo de negocios, en donde no es inflexible la política. También puede ser flexible, pero hay unos estudios mucho más pormenorizados que deberíamos hacerlos. Pero el scoring... Exactamente, ¿no? A la capacidad de pago, a la capacidad económica, sectores de extras, por ejemplo,
aquí no firman el 90% de las cónyuges de los clientes, pero en cualquier otra institución financiera firman de ley, papá, mamá, núcleo familiar, ¿sí? Si son casados. ¿Por qué? Porque eso ayuda para su capacidad de endeudamiento. Acá no. Entonces ahí es donde la política se vuelve un poco más flexible, cuando tenemos que involucrarle al cónyuge, por ejemplo, ¿no es cierto? Para hacerle firmar necesitamos ingresar también su historia crediticia y su capacidad de pago. Y eso hace que tengamos que salirnos de la política, lógicamente con cuidado, pero también dentro de los parámetros permitidos, para poder involucrar y poder servir a esa persona también en su necesidad, en su requerimiento. Por lo tanto, no es inflexible, pero es muy estudiado. Ante el deterioro de la cartera, ¿cuál es la estrategia prioritaria antes de la instancia legal? ¿Se fomenta la renovación y refinanciamiento inmediato o prefieren castigar la cartera para sanear balances? Ya, siempre, a ver, hagamos un énfasis ahí. El BGR tiene una cartera de crédito redondeada de más o menos cartera bruta de 850 millones de dólares y una morosidad que bordea el 2%. Es muy bueno nuestra gestión. Obviamente el segmento, el mercado en el que estamos nosotros nos ayuda muchísimo. Por lo tanto, tenemos que tratar de ubicar estrategias que nos permitan mantenernos dentro de ese rango muy positivo, menor al 2%, ojalá. Y eso ha hecho que tengamos que ser flexibles para no castigar a la cartera, como es lógico, ¿no es cierto? Porque siempre va a ser un poco más complicado involucrar las utilidades directamente a pérdida en el momento de castigo. Y lo que hacemos, claro, es tener acciones prioritarias de reestructuración, refinanciamiento de créditos o novaciones de crédito mismo, en los casos que apliquen y estén dentro del perfil. Sin embargo, las instancias legales también son un tema que en determinado momento tienen que llegar, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad siempre es, primero, la innovación, tratar de mejorar garantías, tratar de mejorar la capacidad de pago de los clientes en su momento, y posteriormente a eso, si es que uno mismo tiene una buena reacción y que sostenga su economía, lamentablemente hay que continuar en procesos legales para luego también acceder a una cartera castigada. Entrando a las preguntas complementarias, ¿cuentan con mecanismos de seguimiento preventivo para detectar deterioro en clientes buenos antes de que caigan en mora? Claro, efectivamente. A un inicio habíamos indicado que al tener un mercado muy selecto, muy específico, tenemos información valiosísima, cosa que no sucede en un mercado abierto, ¿no es cierto? Entonces eso nos permite mantener proyecciones verídicas de los segmentos de nuestro mercado interno. Pongo un ejemplo. Supongamos que un soldado recién graduado cobra más o menos $1,100 líquidos y tiene una capacidad de pago, me invento, de la mitad de eso, ¿ya? Y aparte tiene un cupo de crédito, de tarjeta de crédito y todo lo demás. Como todo pasa en nuestro mercado a través del BGR, esas tendencias medibles van dándonos alertas, por ejemplo, cuando utilizan un sobrecupo de crédito o llegan a los márgenes máximos de su tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, gracias a Dios, esa gran ventaja y nos permite tener segmentado por oficiales, por tropa, por ramas de las fuerzas militares, tan detalladamente los datos para anticiparnos a posibles escenarios de sobreendeudamiento, a posibles escenarios de estafas y cosas así que puedan generar un deterioro en la economía de esas personas y lógicamente desemboquen en problemas legales. Finalmente, en cuanto a las provisiones, ¿la política de la institución es cumplir estrictamente con el mínimo que exige la ley o prefieren ser más conservadores y guardar provisiones voluntarias, aunque lógicamente eso baje un poco la utilidad a corto plazo? Claro, una institución prudente se va a mantener al margen de los límites establecidos por la Superintendencia de Bancos, pero pone límites excedentes. ¿Por qué? Justamente, ¿no? Para poder tener un escenario en donde tengamos algún tipo de soltura en algún escenario que pueda ser deteriorado. Obviamente eso significa tener mayor solvencia a cambio y mayor capacidad de absorción y mejorar nuestro patrimonio a cambio de limitar un poco las utilidades, la rentabilidad de
de la institución momentáneamente, que puede ser en corto o largo plazo, pero sí, el BGR, al ser un banco muy prudente, pone límites superiores a la norma mínima permitida. Ha sido información muy valiosa para nuestro trabajo. De parte de todos los que conformamos este equipo, le agradezco mucho por compartir su experiencia real, que a veces es distinta a lo que vemos en el teoría. Muchas gracias, no solo por su tiempo y paciencia, sino también por el recibimiento y su claridad. Esto será de gran ayuda. Muchas gracias y pase bien. Con todo gusto.